Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Antes de todo, pediros de suscribirse y darle like si os gusta. Y este es un camino que vamos haciendo juntos para crecer y para encontrarnos un poquito más a nosotros mismos. Sobre todo en este momento de cuarentena, que estamos quizás un poco aburridos, pues empezamos por ahí, darle provecho a este momento que podamos estar solos y con nosotros o con nuestros queridos, pero seguro que hay momentos de soledad donde hay que, en lugar de quejarse, hay que aprender a valorarse y a entenderse y sobre todo a escucharse. Entonces, muchos me habéis preguntado por Messenger, ¿cuál es el primer paso para empezar un camino hacia mí mismo? El primer paso absoluto es empezar a hablarte bien. Entender que todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que decimos nos programa. Nos programa y el resultado es lo que vivimos a nuestro alrededor, todo lo que vamos atrayendo a nuestra vida. Entonces, muchos de vosotros practicáis retiros espirituales, yoga, meditaciones online o cuant'altro. Pero el tema es que si repetimos mantras, y yo soy de las que repite mantras y hasta lo tengo tatuado, o sea que yo creo en eso, pero no es suficiente. Eso puede ser un soporte, una ayuda, como un libro, como un camino de autoconocimiento, pero no es todo. El primer paso es aprender a escuchar mientras hablamos. ¿Por qué? Por un tema científico. Cuando nosotros hablamos, empezamos de ahí. El habla y la escucha son de dos hemisferios diferentes, uno del derecho y otro del izquierdo. Normalmente en la raza humana, mamífero en general, esta conexión neuronal está presente, pero como si está un poco en stand-by, un poco dormida, y hay que ir entrenándola. Entonces la práctica de escuchar mientras tú te hablas hace, a nivel neurológico, provoca como una iluminación neuronal. Conecta estos neurones que normalmente están en estado dormido, para que me entendáis. Entonces el tema es hablar bien, y si desarrollamos la capacidad de escucharnos cada vez que hablamos, y de verdad nos oímos lo que decimos, vamos a darnos cuenta de lo mal que hablamos, de cuántas veces nos hablamos mal y con términos despreciativos o que no nos valoran. Eso es el reflejo de lo que pensamos de nosotros. Entonces, poner atención a lo que decimos y realmente se revela una magia. ¿Por qué? Porque vais a entender mejor cómo vivimos el día a día, por qué lo pronunciamos. Todo lo que estamos viviendo y todo lo que nos rodea y todo lo que vibramos y es lo que verbalizamos. También el hecho de que estamos bombardeados de malas noticias y nos meten ideas y conceptos que nos dañan porque quieras o no, te programa eso. Entonces, seleccionar, también para los niños, muy importante, seleccionar lo que los niños escuchan, lo que ven. No todo es bueno. Entonces empezamos desde un pequeño tip para empezar un camino y para reencontrarte, es el hablar. El oro, el hablar ilumina. Entonces, si es así, tú aprendes a hablar bien hacia ti mismo y hacia los demás. También está incluido todo lo que es el juicio, el juzgar, el criticar a los demás, porque si lo haces a los demás, hablas de ti. En otro capítulo hablaremos del efecto espejo, pero aquí nos vamos a centrar
en lo que es el hablar bien y sobre todo el aprender a escucharte. Y sucede algo maravilloso. Si tú aprendes a escucharte, el acto seguido es serte fiel, porque si hablas con conciencia, de consecuencia tienes que actuar con conciencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, el lunes empiezo el gimnasio y yo me escucho y soy consciente de lo que digo, yo para serme fiel a lo que yo digo, por demostrarme que yo me valoro realmente y que pongo en práctica todos esos mantras que decimos, tengo que cumplirlo. Entonces tengo que acompañar a la escucha de lo que yo digo una acción. Esa acción hace que tú te des cuenta que has cumplido con lo que has dicho y eleva tu vibración. Hace que tu vibración cambie. Y cuando esto pasa, y si pasa cada día, ahí está el milagro. El milagro es serte fiel a lo que tú dices, porque te has aprendido a escuchar, porque ahora sí estás por ti, no distraído de todo lo que hay por ahí. Y entonces te cumples con lo que tú dices. Y ahí está también el conflicto de la fidelidad. Muchos de vosotros me habláis de problemas de pareja, de relaciones, de infidelidades, y siempre os pongo la misma pregunta. ¿Cuánto tú eres fiel a ti mismo? Entonces empezamos de ahí, empezamos a escuchar cuando hablamos de nosotros y de lo demás. Y aprendemos a pronunciar palabras adaptadas a nosotros. Porque repetir las palabras de otros, por más bonito que sean, no te salva de nada. Por más que nos enseñan en los retiros de yoga, en las meditaciones, a ponerte frente al espejo y decir qué bonita soy, amo mi cuerpo, amo mis defectos, me acepto tal y como soy, que me encanta y lo practico, soy la primera y lo comparto muchísimo, pero no sirve de nada si luego tú no eres fiel a lo que estás diciendo. Entonces, os invito a un pequeño, perdón, estoy grabando en 2 idiomas y se me cruzan un poco, pero un pequeño ejercicio de entrenar el oído a la palabra, escuchar lo que se dice. Cuando somos conscientes de lo que estamos diciendo, pues tenemos que hacer el acto seguido, que es la acción, ¿sí? Porque si yo digo que me amo, que me acepto y me quiero, que soy lo primero en mi vida y que voy a valorar cada día, lo tengo que cumplir para ser fiel. Entonces, ahí les dejo esta pequeña pauta para, sobre todo, aunque estemos en cuarentena, no pasa nada, se puede hacer, porque no basta de buscar excusas que los gimnasios están cerrados, que no se puede salir a correr por la calle, que no podemos salir, entonces me da depresión. No, estas son excusas de tu cabeza, porque cada uno se tiene que reencontrar con nosotros mismos, con uno mismo. Entonces, pues sí. Tengo mucha gente que me habláis de sobrepeso, por ejemplo, para traer un ejemplo. Entonces, el sobrepeso, pues empieza a repetirte mantra, estoy muy de acuerdo, y aprender a escuchar lo que tú dices. Y si te escuchas, te darás cuenta que te estás diciendo que te amas. Y si te amas, tienes que alimentarte con amor. Tienes que alimentarte bien y no inflarte de harinas y azúcares. Entonces, si tú haces esto, automáticamente le pones el acto seguido a la acción, que es comer sano y alimentarte bien, como si tu cuerpo fuera un templo. Y si haces esto, pues acto seguido, pues harás deporte, porque te lo pedirá el cuerpo mismo. Un cuerpo saludable hace ejercicio. Entonces, por más que estemos en casa, pues coge tu esterilla de yoga o en YouTube hay todo tipo de clase de deporte, pues póngalo a la acción. Y yo quiero que muchos de vosotros
Con la misma intensidad que me decís que estéis mal de bajón, quiero que de aquí a 20 días me digáis, gracias Rita, porque a través de estas pautas, a través de estos tips, me puse mano a la obra y realmente he sido fiel a lo que yo decía que me quería. Entonces, pues todo el mundo quiero que desde hoy empecéis a poneros en práctica, de verdad. ¿Cómo? Primer paso fácil. Cada vez que habláis por teléfono con alguien, contigo mismo, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, da igual. Aprende a desarrollar esto. Ilumina tu cerebro, porque es el primer paso para iluminar tu camino. Entonces, pues una vez hecho esto, ponerlo a la acción. Cuando tú te oyes y te das cuenta lo que dices, pues tienes que serte fiel, porque ese es el primer paso de una persona que se ama de verdad. Cuando escucho mucha gente que hace cursos de autoestima, la autoestima es cumplir con los propósitos de uno. Y si tu propósito de verdad es quererte y ponerte en primer lugar,